a Apocalipsis capítulo 14. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Hace tiempos que no volvíamos a Apocalipsis, ¿se acuerdan? Hace rato que no íbamos a Apocalipsis. Pero quiero decirle que hoy volvemos a retomar Apocalipsis capítulo 14. Amén. Abra usted la Biblia. Abra usted la Biblia. Vamos a leerlo de forma antifonal. Ya sabe usted cómo es, ¿no? Forma antifonal, usted lee un versículo y yo leo el siguiente. Amén. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 14? Vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. De forma antifonal dice así la palabra de Dios. Verso número 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿En dónde estaba? Monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues con su mancha delante del trono, fueron sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos sigue. Amén, amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Háblanos por tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, Dios. Que tu palabra nos enseñe, nos edifique, nos restaure, nos sane y nos liberte. Padre, utiliza a tu siervo, Dios, como el medio y el canal, pero tú el agua viva, Dios. Háblanos en tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Amén. Vamos a ver, de una vez, vamos a Daniel capítulo 9, el verso 27, para poder entender un poquito más acerca de a quién o a quiénes se refiere la bendita palabra de Dios en Apocalipsis 14. Como dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aleluya.
Quiero que usted entienda una cosa antes de comenzar Apocalipsis. Quiero que usted entienda que Apocalipsis, que se escribió en el año 97 después de Cristo aproximadamente, tiene mucha concordancia con lo que es o lo que era prácticamente el libro de Daniel. Y el libro de Daniel, quiero decirle que el libro de Daniel, hermanos, se refiere a los hechos o acontecimientos que irían a ocurrir antes de que Cristo apareciera o arrebatara a la iglesia. Entonces Daniel se escribió casi 600 años antes de Cristo, pero Daniel hablaba de unas semanas, hablaba de la semana 69 y la semana 70. Esto es muy profundo porque esto es un análisis y un estudio muy profundo, pero quiero decirle que en este estudio, para resumírselo a usted, se refiere que la semana 69 se refería a que el Señor iría a comenzar prácticamente los juicios de Él con el pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil? El pueblo gentil es los que no son judíos, los que no son hebreos. Cuando Dios acabara con el pueblo gentil, entonces comenzaría seguidamente con el pueblo de Israel el trato. ¿El qué? El trato. Es decir, ¿cuál trato? El trato de entrar los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel. Cuando comience los juicios de Dios sobre el pueblo de Israel, eso se conoce como la semana 70. ¿Cómo se le conoce la semana 70? La semana 70 se conoce cuando Dios comience los tratos o los juicios con su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Los judíos hebreos, los que quedan en la Palestina, ¿cierto? Cuando Dios comience su trato con el pueblo de Israel, entonces esto se conoce como la semana 70. La pregunta del millón: ¿y cuándo comienza la semana 70? Preguntará usted. La semana 70 comienza una vez haya sido arrebatada la iglesia. Como dice Tesalonicenses capítulo 4, ¿cierto? Entonces nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, ¿cierto? ¿A dónde? A las nubes, en un abrir y cerrar de ojos. Ese acontecimiento se llama el arrebatamiento. ¿Quiénes son arrebatados? El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, para que suba con Él. Entonces, después del arrebatamiento comenzarán aquí en la tierra, comenzarán la tribulación y gran tribulación. ¿Para quiénes? La tribulación y gran tribulación comenzará entonces para los gentiles, pero también para el pueblo de Dios especialmente. En otras palabras, ahí comienza la semana 70, la que hablaba el profeta Daniel. Y en esa semana 70 es cuando comienza Dios a tratar con juicios ¿a quién? A su pueblo. Cuando comienza a decir: ahora me acordé de ustedes, mijitos. Me acordé de ustedes, pueblo. Vamos otra vez a Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, del 1 al 5 dice: después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban las arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que sirven al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿A qué se refiere esto? Cuando usted lee los primeros 5 versículos de Apocalipsis 14, se refiere única y exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Por qué sabemos esto? En primer lugar, aquí habla prácticamente de 3 partes de judíos, de hebreos. Están los judíos
que en este tiempo se están convirtiendo. ¿Cómo así, pastor? Sí, el judío no es creyente, no es cristiano, ¿sí o no? Cuando el judío se convierte al cristianismo, se le llama judío mesiánico. Cuando se convierte a Jesús, al Mesías, a Yeshua o a Yeshua, entonces convierte al cristianismo, se llama mesiánico. Cuando este judío se llama mesiánico, allá los judíos hebreos, la cultura hebrea, el judío ortodoxo, lo discriminan, lo persiguen, aún inclusive hasta matarlo. A estos judíos se les llama los judíos marranos. Yo les expliqué en alguna ocasión por qué se llaman judíos marranos, no lo voy a explicar ahora. Usted ya lo sabe qué quiere decir el judío marrano. Entonces, estos judíos marranos, como dicen los judíos hebreos, son los que prácticamente comienzan a predicar a Cristo. Estas son las primicias, esos son los primeros judíos. Entonces, esos ya están siendo, en este momento en Israel está aumentando el número de ¿qué? De judíos marranos o judíos mesiánicos. ¿Sí sabía usted? Yo les presenté un video hace como unos 3, 4 meses, no recuerdo. Ya no les vuelvo a hablar de eso. Pero está llegando el boom del último tiempo en el pueblo de Israel, porque se está acercando el tiempo, la semana 70 para el pueblo de Israel. Entonces de ahí cada día va a aumentar más el número de judíos mesiánicos, y de estos van a salir los 144,000. Muchos dicen, los testigos de Jehová dicen que los 144,000 son ellos. Otras personas dicen que 144,000 es un número simbólico para referirse a los que van a ser salvos. Otros dicen que 144,000 prácticamente son los líderes de una principal religión cristiana que van a salir para gobernar. Otros dicen cantidad de cosas, pero usted y yo ya estudiamos quiénes son los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Quiénes son? ¿Quién, hermana? A ver, dígamelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Los judíos hebreos. ¿Cómo sabemos esto? Ya vimos por textos y contextos que los judíos hebreos son ellos. ¿Por qué? Porque dice que salieron de su pueblo y que vienen de las 12 tribus de Israel. Es más, cuando usted mira Apocalipsis, los capítulos anteriores, va a decir 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de tal, 12,000, 12,000. ¿Cierto que sí? Pero hay una tribu que no nombra. ¿Cuál tribu no sale? La tribu de, muy bien, hermana, muy bien. ¿De qué? De Dan, muy bien, hermana. La tribu de Dan. O sea que hay una tribu que no es contada para los últimos tiempos. Extrañamente, la tribu de Dan en Génesis fue la que Jacob maldijo. De ti, Dan, serpiente en el camino, le dijo el padre Adán cuando profetizó sobre ella. Entonces déjeme decirle que esa tribu de Dan no está contada en los 144,000. Entonces no se deje usted meter cuento que son 144,000 testigos de Jehová, o 144,000 evangélicos, o 144,000 católicos, o 144,000 musulmanes. No, son judíos hebreos que van a salir para el último tiempo, 144,000. ¿Para qué? Para predicar después del arrebatamiento. Entonces, hermanos, en segundo lugar, hay otro grupo aquí. Entonces ya vemos dos grupos, los 144,000, las primicias, y vemos otro grupo aquí que hablan los primeros versículos del capítulo 14, que son los arpistas. ¿Los qué? Arpistas, los cantores. Esos cantores, ¿de dónde salen? La Biblia no dice que salen de toda lengua y nación. ¿Sí dice que salen de toda lengua? No, dice que estos solo sabían un cántico nuevo que ellos solo sabían. Y ustedes ven en otro contexto de la Biblia, dice que ese canto era el cántico de Moisés. O sea que tiene que ser pueblo que habla lengua hebrea o en su defecto lengua aramea. En otras palabras, no era pueblo gentil. Cuando leemos capítulo 14, en sus primeros versículos, encontramos en los 5 primeros versículos que está hablando del pueblo de Israel. En otras palabras, se está cumpliendo lo que Daniel casi 600 años antes había profetizado, que vendría la semana 70. ¿Para quién? Para su pueblo. Iba a comenzar la persecución para el pueblo de Dios.
Vamos a entender esto un poquito más. Salmo 110, versículo 2. ¿Qué dice, hermano Carlos? Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Amén. Dice que mandará ¿en dónde? En Sión. Vamos a entender un poquito más qué es Sión para poder a entender más el contexto. Sión. Mire que usted encuentra desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento la palabra Sión. Siempre lo va a encontrar. El monte de Sión es anunciado desde el Antiguo Testamento. El monte de Sión, fíjese que la palabra Sión es usada en sentido figurativo. ¿Para qué? ¿Para quién? Para Israel como pueblo de Dios. Usted lee en su casa, yo no se lo voy a leer ahorita, léase el capítulo 60 de Isaías y comprende mejor esto. También espiritualmente, Sión es el reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial, como dice Hebreos 12:22, Apocalipsis 14:1, que fue el que leímos, y Primera de Pedro 2:6. ¿Quién se acuerda de Primera de Pedro 2:6? Dice, pondré en Sión, ¿cierto?, el fundamento. ¿Se acuerdan eso que dijo Pedro de la piedra, cuyo fundamento era quién? Cristo, el Cordero de Dios. Entonces ese fundamento que hablaba Pedro, ¿cierto?, decía que en Sión pondría la piedra preciosa, escogida y admirada. Ya sabemos quién es Sión. Sión es el pueblo de Dios, Israel. Pero vamos a ver quiénes son los 144,000, ya lo expliqué, son las primicias de los judíos, es decir, los primeros judíos hebreos salvos. ¿Quiénes son los arpistas? Los arpistas no son Shakira, Carlos Vives, Justin Bieber. Esos no son los cantores del tiempo del Apocalipsis. Los cantores del tiempo del Apocalipsis son judíos hebreos que van a cantar un cántico que solo Moisés y el pueblo de Dios lo sabía. Ojo con esto. Este canto solo lo sabía Moisés, el pueblo de Dios. Esos arpistas son judíos hebreos. Continuamos, hermana Daniela. Ya sabemos qué es y dónde es el monte de Sión, que es en Jerusalén. Vamos a la segunda. 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 Entonces, mientras aquí vamos a la segunda, ya llegamos a la segunda. Más adelante, cuando usted lee Apocalipsis estoy hablando de capítulo 14 de Apocalipsis. Más adelante encontramos que la palabra menciona 3 ángeles. Menciona 3 ángeles. Y menciona a la ciega. ¿Quiénes son esos? Ahí encontramos, que lo puede leer en su casa porque por tiempo no alcanzaríamos. En Apocalipsis, en el contexto, después del versículo 5 en adelante, antes de llegar al capítulo 15, se encuentra que van a haber 3 ángeles. ¿Cuántos? 3. El primer ángel tiene una misión que es dar la última oportunidad predicando el evangelio. Ahorita más adelante se lo voy a demostrar. El segundo ángel anuncia la caída de la ciudad de Babilonia. Más adelante se lo explico. Y el tercer ángel anuncia cuál será el fin, que tendrán en tormento, fuego y azufre quienes se dejan marcar por la bestia. Fíjese que después usted encuentra un título que dice: la tierra es cegada. Ahí en la Biblia estoy hablando. ¿Y eso de ciega qué es? La ciega es recoger la cosecha. Pues esa cosecha estará ya lista para ser recogida. Esto será al final de los tiempos. Los segadores son los ángeles los que van a recoger. Está en Mateo 13:37. Por eso, hermanos, el evangelio necesita ser sembrado, necesita ser predicado para estos últimos tiempos. Vamos a estos 3 ángeles. Vaya usted nuevamente. Apocalipsis capítulo 14. Dice allá la palabra de Dios en el versículo 6: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? A los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo.
diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ahora han llegado sus juicios, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál era la función de este ángel después de la iglesia arrebatada? Pastor, pero usted nos había dicho alguna vez que no se iba a predicar el evangelio. Yo quiero que entienda una cosa, porque no hay gracia. Escuche bien esto. El final de la gracia, ¿cuántas dispensaciones hay? 7, ¿cierto? 7. La gracia es la que dispensación, la sexta dispensación. Es decir, ¿qué es gracia? Lo habíamos visto, gratia. La gracia es regalo inmerecido. Se va a acabar la gracia. ¿Cuándo se acaba la gracia? Cuando seremos arrebatados, decía Pablo. Se acabó la gracia, como dice William Vinasco. Final, no va más. Se acaba la gracia, porque final, no va más. No va a haber más gracia, iglesia. Porque la iglesia se va y dice adiós, goodbye. El que se quedó, y el que se fue. Entonces, cuando se acaba la bendita gracia, comienza el trato de Dios con su pueblo, con Israel. Pero la misericordia de Dios que va a tener con muchas personas que conocieron de Dios, escuche esto bien, van a haber muchos que conocieron de Dios, pero por estar y demás, por estar en su cuento, por estar en, écheme la otra mano, y por estar por allá de alegrones, decía mi mamá. Entonces, estos no eran cristianos, sino crispetos. Y esos crispetos se van a ir o se quedan. Se quedan. Entonces, cuando nos hayamos ido, comienzan: lo que decía mi papá era verdad. Sí, hubo un arrebatamiento. Sí, se fue mi mamá, se fue mi abuela, se fue mi hermano, se fue. Y a llorar, a gemir, porque dice que hay de los moradores de la tierra que se queden, porque no habrá cuán tribulación, cual nunca antes ha habido sobre la tierra. Pero Dios, en su infinita misericordia, tan bueno Él, como ya no está la iglesia, como ya no están los que predicaban los aleluyas, los locos, ya en internet, ni en radio, ni en televisión, ni en la calle, ni en los buses habrá quien predique, porque serán tiempos donde el anticristo gobernará, pueblo. Pero entonces la misericordia de Dios, misericordia, ¿cuál es la palabra para misericordia? Muy bien, ¿cómo es? Dígala duro. Rahén. Viene el Rahén de Dios, viene el Rahén de Jehová, y envía un ángel para dar un ultimátum y decir: mi misericordia se extiende más allá. Fueron arrebatados tus familiares, pueblo de Israel, mi pueblo, pero yo vendré sobre ti, sobre todas las naciones. Y envía un ángel para predicar el evangelio de verdad. Un ángel. ¿Usted sabía que en los tiempos de la gracia un ángel se le estaba prohibido qué? Predicar. A un ángel se le está prohibido predicar, porque la predicación es para ¿quiénes? Para nosotros. ¿Para quiénes? Nosotros. Los que debemos de predicar somos nosotros. ¿Sabe que los ángeles? Yo me imagino este cuadro. Yo me imagino los ángeles por allá, se van al trono de Dios. Padre, déjanos ir a la tierra a predicar el evangelio, para que sepan lo que viene, para que sepan el evangelio. Yo creo que estarán allá: Padre, tú ya vas a ir al arrebatamiento, y la gente cada día peor, de necia, de dura, déjanos ir. Y el Señor le dice a los ángeles: no, como le dijo a alguien, a Moisés y a los profetas tienen, es decir, allá tienen predicadores. Allá tienen a un Luis Melo, chiquito, flaquito, muy buena apariencia, pero predica. Allá tienen a hombres de Dios, pastores, evangelistas, misioneros en Canadá, desde la Patagonia hasta Canadá, en toda África, en toda Asia. Hay predicadores.
Allá tengo los que tienen que predicar. Señor, déjanos, dicen los ángeles. No, ustedes no van a ir. No van a ir. Entonces la misericordia de Dios, cuando pasa la gracia, ahora dice, ya no están los predicadores porque ellos fueron levantados. Ya no están los evangelistas, los pastores, los profetas, los que llamaban fanáticos, ya no están. Mandaré un ángel para que predique por misericordia para este último tiempo. Y después del arrebatamiento envía un ángel a predicar. Esa sería la última oportunidad de oportunidades que iba a dar Dios. Y quien la coge, la coge. Dígame si Dios no es Dios de oportunidades. ¿Cuánto tiempo dio de gracia? ¿Cuánto tiempo hubo de gracia? Más de 2000 años. ¿Cuánto? Más de 2000 años de gracia. Se acaba la gracia, comienza la semana 70 y entonces todavía sigue la misericordia. El Rahel, Dios dice, ya subieron los que tenían que subir, pero mire, hay muchos que se quedaron por desear lo del mundo. Le dice ángel, venga para acá, ve y diles que hay otra oportunidad para que se arrepientan, diles. Y el ángel sale volando. Dice aquí, vaya usted otra vez a la palabra. Dice entonces, vi volar por el medio del cielo, versículo 6 estoy leyendo. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El ultimátum de Dios. Si no le creyeron ustedes cuando estaban antes del arrebatamiento a su papá, a su mamá, al pastor, a la iglesia, ahora créanle entonces a un ángel. Y quiero decirle que aún predicando un ángel, muchos no van a creer. Pastor, no van a creer aunque un ángel les anuncie. ¿Sabe por qué? Porque va a ser tan grande la estrategia del anticristo. La estrategia del anticristo. Usted no va a pelear aquí con cualquier pelagato. Va a ser el mismo Satanás gobernando la tierra. Ese demonio en carne llamado anticristo va a engañar tanto a la gente que va a hacer que la gente ni siquiera crea en el evangelio del ángel. Entonces Dios envía un segundo ángel. ¿Qué dice el segundo ángel? Vaya a Apocalipsis 14. El versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia la grande, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino de su furor y su fornicación. Segundo ángel. Quiero decirle que el segundo ángel que aparece también va a ser para anunciar. El primero anunció ¿qué? ¿Qué anunció el primer ángel? El segundo ángel anuncia que va a caer Babilonia. Yo quiero explicar una cosa rápidamente. Hay dos Babilonias. La Babilonia espiritual y la Babilonia literal. Aquí está hablando literalmente en el capítulo 14 de una Babilonia, de la ciudad. Ay, pastor, ¿cómo así? Si Babilonia, cuando Nabucodonosor estaba en su furor, ¿en qué año fue eso? 580 y... Muy bien, dígalo duro sin temor, hermana. 586. Cuando Nabucodonosor estaba en su esplendor en el 586 antes de Cristo, el imperio babilónico, había la gran ciudad poderosa de Babilonia, pero la profecía dice que esa profecía tiene que volverse a dar y Babilonia, la ciudad, tiene que volver a reconstruir. Pastor, pero yo no he sabido eso. Usted no ha sabido porque usted no lee por ahí noticias, por estar viendo Yo Me Llamo, por estar viendo Su Cara Se Parece a Mi Mamá, por estar viendo Desafío, El Gran Desafío y qué más, y los protagonistas de novela con Mónica, Carlos, Charlie, Gutenberto. Entonces eso no nos deja ver lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces ya se está construyendo la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babilonia se está construyendo y usted ni cuenta se ha dado. La ciudad babilónica se está construyendo y hoy no voy a hablar de eso porque eso es otro tema y no me voy a salir. Solamente quiero decirle que la ciudad de Babilonia se está levantando y allí va a ser el centro comercial, político y social. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Del anticristo.
allí va a tener su fortín político y social en esa ciudad de Babilonia que se va a levantar próximamente. Entonces este ángel dice, ¿sabe que esa ciudad maldita de como Sodoma y Gomorra va a caer? La ciudad se está levantando, ¿sí sabía? Sépalo. Sépalo que se está levantando. Y créame que ya está la ciudad. Entonces allá en el desierto se está levantando la hermosa ciudad de Babilonia. Pero el ángel dice, el segundo ángel, anunciando ha caído la gran ciudad de Babilonia. Anunciando que ya los juicios de Dios van a ser peores. Porque comenzó con Babilonia la ciudad. Y el tercer ángel, ¿qué hizo? Vaya usted al versículo 9, capítulo 14. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él, ¿quién es él? Él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Quién beberá el vino de la ira? ¿Quién? ¿Quién es? Escuche el contexto, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormenta sube por los siglos de los y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Quiénes? Léalo. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su... En otras palabras, barájamela más despacio, pastor. Ya está de moda el microchip, ¿cierto? El microchip ya está en su furor. Ya hay países que están introduciendo el microchip, ¿cierto? ¿En dónde? En la mano derecha o en la frente. Ese microchip que está haciendo ya boom en el mundo, ese microchip prácticamente es el arma de marcación del anticristo. Y la palabra de Dios en el capítulo 14 de Apocalipsis me dice que cualquiera que se deje marcar con esa marca, es decir, que se deje colocar la marca de la bestia, entonces dice que subirá el amor de Dios y lo consentirá y le dirá, bueno, hijo mío, tienes que seguir como dice la tecnología, tienes que seguir. Claro, mijito, qué bueno, tan obediente que eres tu hijito mío. ¿Va a decir Dios eso? ¿Qué dice el contexto de Apocalipsis 14? El humo de la ira de Jehová, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen ¿qué? Reposo de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia, ¿qué? Y nadie que recibe ¿qué? O sea que es mejor que irnos. ¿Cuándo? Yo no voy a poner fechas. Nadie sabe el día ni la hora que Jesús aparece. Cuando la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero dice la Biblia que entonces seremos arrebatados. Y comienza lo bueno, porque todos después del arrebatamiento, todos, según el anticristo, tienen que estar marcados con la marca de la bestia. Y todo el que se deje marcar en la mano derecha o en la frente, entonces ya sabe que le va a ocurrir. Y no diga, pero es que a mí nunca me predicaron. Es que yo no sabía, pastor. No, si usted no sabía, es porque sencillamente, número uno, no lee la Biblia. Porque segundo, no se ha preocupado por buscar las escrituras. Porque tercero, usted está más preocupado por las novelas. Y yo y mi cara se parece a su mamá y yo me llamo y desafío y yo no sé qué más. Pero no sabe, ni sabemos dónde estamos parados. Porque la televisión, la industria del entretenimiento, oiga, escuche, entretenimiento. Porque eso es lo que quiere Satanás, entretenimiento. Para que usted no sepa que se está construyendo la ciudad de Babilonia. Para que usted no sepa que ya se va a construir el tercer templo allá en Jerusalén. Para que usted no sepa lo que se está dando en Siria, en Damasco. Para que usted no sepa lo que está pasando en Israel en este momento. Entonces solamente hay que ver Desafío y protagonistas de novela con Karen, Catalina, Mónica. Eso es lo que nos interesa, hermano. Ay, hoy van a hacer el cara a cara. Ay, el cara a cara. Ay, ¿a quién van a sacar? ¿A quién van a sacar? No, hermano. ¿Quién va a quedar? Pregunte. No pregunte a quién van a sacar de esos mentirosos.
de género lo que se ve en eso. Homosexualismo y perversión. Usted no se preocupe por ver a quién van a sacar, sino más bien diga: Dios mío, yo me voy a quedar, porque va a llegar el cara a cara. ¿El qué? El cara a cara. Sí, el cara a cara. De protagonistas, no de novela. Protagonistas de la realidad. Con todos los seres humanos de la tierra. El gran cara a cara. Dios con la humanidad. Entonces cuando Dios haga el cara a cara, le dice: apartaos de mí, maldito, al fuego de tormento, porque no te conozco. Dios nos va a hacer cara a cara. No protagonistas de novela. Protagonista de novela es una farsa. Pero el cara a cara que usted y yo vamos a vivir, porque dice la escritura que lo veremos cara a cara, y sus juicios son verdaderos. O vaya y lea, vaya, léalo, a ver, porque cree que yo soy mentiroso. Vaya y vuelva a leer. Mire lo que dice el versículo 7. Temed a Dios. Léalo otra vez, diciendo a gran voz el ángel que dijo: temed a Dios y dadle, porque la hora del cara a cara llegó, la hora de su juicio y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo demás. ¿Usted sabe que va a llegar el cara a cara? No de la Mónica con el Chepe en protagonistas. El cara a cara viene. Los juicios de Dios vienen. Ay, Dios mío, guárdanos y ayúdanos, Dios. Ayúdanos, porque casi el cara a cara se acerca. Esto no es un juego. ¿Sabe que Israel rechazó a Dios? Vaya a Mateo capítulo 21, versículo 5. Mateo capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice, hermano Carlitos? Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Vendrá sobre un pollino, hijo. Dice que la hija de Sión. ¿Quién es Sión? El pueblo de Dios, el monte de Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 7? Vamos al profeta. ¿Cuándo se escribió Isaías? ¿Cuánto? 600 años antes de Cristo. ¿Qué dice Isaías capítulo 7, el versículo 14? Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Vamos a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías es un profeta que estuvo ¿cuánto tiempo antes de Cristo? Casi en el imperio babilónico, en el 589 aproximadamente. ¿Listo? ¿Qué escribió Zacarías en el 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. He aquí, Jerusalén, monte de Sión, que tu Salvador viene. En otras palabras, para que me entienda mejor, ¿quién ha leído todo Isaías? ¿Quién ha leído todo Zacarías? ¿Quién ha leído la Biblia? Bueno, amén. Cuando usted lee Zacarías, que fue en el año 580 y pico antes de Cristo, y lee a Isaías, que fue en el año 600 antes de Cristo, y lee a Daniel, que es casi 600 años también antes de Cristo, lea a Nehemías, que fue 400 y pico años antes de Cristo. En otras palabras, lea a los profetas. Se va a encontrar que el Señor dice que en el monte de Sión, ¿en dónde? En el monte de Sión, en Jerusalén, allá donde se irá a construir el templo, allá, cuando el anticristo, mire la oportunidad de Dios, cuando el anticristo esté gobernando, Dios va a hacer algo magistral. Número 1, envió un ángel para predicar el evangelio. Número 2, vaya usted otra vez a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 y versículo 2, ¿qué dice? Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hagamos un par. Resulta que 140, o mejor, resulta que el Cordero de Dios va a estar en el monte de Sión.
yo siempre les he dicho a ustedes que lo que hay en el cielo, en la tierra hay una réplica. ¿Sabía usted? Pastor, sí. Allá en el cielo hay un tabernáculo, en la tierra hay tabernáculo, allá en el cielo hay templo, aquí hay templo. Todo es tan y tan, réplica. En el cielo hay un monte de Sión, donde estará el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús, Yeshua. Pero en la tierra también hay un monte de Sión. ¿Dónde? En Jerusalén. Es uno de los montes, ¿usted sabía que es uno de los montes más altos de Jerusalén? Y entonces, literalmente hablando, en la tierra hay un monte de Sión. Y Dios, como tiene oportunidad, que envió un ángel para predicar a todos los habitantes de la tierra de Jesús, de Dios, ¿sabe qué va a hacer el Señor en el sentido simbólico y espiritual? Dice que los 144,000, antes de que suban allá, martirizados, a estar alrededor del trono de Dios en el monte de Sión espiritual celestial, ellos van a tener una visión espiritual en el monte de Sión, viendo a quién sentado en el monte de Sión, al Cordero. Entonces los arpistas, entonces los 144,000 y las primicias de los judíos hebreos van a ver en el sentido espiritual, van a ver en el monte de Sión a Jesús. En otras palabras, Dios se les va a revelar y ellos van a creer: el Mesías, Yeshua es el Mesías, es el Mesías, es el Mesías. Y comienzan a predicar con más gozo. Y comienzan a predicar en los confines de la tierra, en pleno gobierno ¿de quién? Y va a ser fácil, ¿cierto? Entonces van: señor anticristo, necesitamos un permiso para predicar en Colombia, pero también vamos a Norteamérica, señor anticristo. ¿Será que vamos? Y el anticristo, ¿qué les dice? Sí, señor, claro, ustedes tienen el permiso, hay libertad de culto. Eso nunca les va a decir. Entonces los 144,000 ¿de qué? De las 12 tribus de Israel. ¿Sin la tribu de quién? De Dan. Entonces resulta que esos van a comenzar a esparcirse por todo el planeta Tierra para predicar al Mesías. Y en la tribulación va a acontecer algo tremendo. Los que nunca predicaban a Jesús lo van a predicar. 144,000 judíos. Pero no solamente esos 144,000 que entregarán sus vidas cuando les decapiten, les quiten sus cabezas, los torturen, sino que habrán otros judíos hebreos que predicarán ¿a quién? Jesús. ¿Usted se imagina un judío predicando a Yeshua? Esto es como un cristiano evangélico predicar a Mahoma. Así, un ejemplo sencillo. Jamás un judío. Pero llegará el tiempo que Jesús será predicado en lengua aramea, en griega, en lenguas hebreas y en todas las lenguas, predicando: Jesús es el Mesías. Arrepiéntase porque el anticristo está en su furor. Y habrá quien dirá: uy, sí, yo mejor huyo porque esto es cierto. O sea que en la tribulación habrán salvos, ¿sí o no? Sí habrán salvos. Sí habrán salvos. Poquitos, pero sí. ¿Y cómo van a ser esos salvos? Perseguidos, martirizados, violentados. Van a ser mártires. Amén. Los te van a salvar en la tribulación. Pero hermano, usted va a esperar después del arrebatamiento que cojan a su hija de 7 años, de 6 años, y delante de sus ojos le dicen: mire, señor, le vamos a violar su hija. Vamos, y comiencen a violarla delante de usted, a martirizar a su hija, o a su hijo, o a su nieto. A ver, ¿se deja marcar el anticristo o su Cristo? ¿Qué prefiere? Aquí está su hijo, aquí está su hija. Entonces muchos, ¿qué van a decir? Yo prefiero a mi hija, a mi hijo, porque yo no soporto el dolor de verla como la violan, como la torturan, le quitaron los ojitos, le quitaron esto. En su cara harán eso. Y usted dirá: yo prefiero mejor retroceder y decir: yo prefiero al anticristo, yo me marco. Pero hay unos que van a dar sus vidas, ojo, y no van a tener derecho a comida ni nada. Es mejor dicho, es mejor irnos que quedarnos. ¿Es mejor qué? ¿Se quiere quedar? Ni lo piense, hermano. Entonces en el monte de Sión se va a cumplir lo que el profeta Zacarías, lo que el profeta Isaías, lo que los profetas habían anunciado cientos de años antes, que el Mesías iba a ser revelado. ¿En dónde?
en el monte de Sión, en Jerusalén. Esa palabra se iría a cumplir. O sea que antes de que el Mesías, usted dirá, pero pastora, luego es que el Mesías, escuche bien para que me entienda, o luego es que el Mesías acaso no ve y toca tierra cuando la segunda venida y toca el monte de los olivos. Quiero decirle que me entienda. Estoy hablando en el sentido espiritual y simbólico. ¿Qué quiere decir? Que el Mesías, el Cordero de Dios, va en el monte de Sión, va a revelarse como en la época. ¿Se acuerda la transfiguración que tuvieron Elías y quién más? Y Moisés. ¿Se acuerda de la transfiguración? Va a ser, no estuvieran, sino una visión, una revelación que el Mesías va a mostrar a quién, a su pueblo, a los 140 en el monte de Sión, antes de que después él aparezca por segunda vez. ¿Sí me hago entender? O sea, Jesús viene primero en el arrebatamiento en las nubes, no toca tierra, ¿cierto? No toca tierra, levanta su iglesia. Pero como en la semana 70, después del arrebatamiento, viene el trato para el pueblo de Israel, entonces el Mesías hace una última oportunidad. Para los gentiles va a colocar un ángel para que predique por última vez la bendita palabra del evangelio. Y para su pueblo, él en el monte de Dios, o sea, en el monte de Sión, se va a ¿qué? A revelar. Para que los suyos prediquen con denuedo, para que digan, sí es el Mesías, Jesús es el Mesías. Entonces, iglesia, estoy hablando en el sentido espiritual, no que Cristo venga y se siente, Él después viene, para que me entienda. Quiero decirle, en este día, para terminar, vaya a Apocalipsis capítulo 14, verso 18, verso 20. ¿Lo tiene usted? Apocalipsis 14, verso 18 al 20. Dice, y salió del altar otro que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí hay una palabra, vendimia. ¿Qué es vendimia? A ver, ¿qué es vendimia? Vendimia, muy bien. Es arrancar o recoger. ¿Qué es vendimia? Arrancar o recoger. ¿Qué va a recoger? Mire lo que va a recoger. Ay, Dios mío, aquí comienza lo bueno. El tiempo del pueblo de Israel. Viene y arranca, quita, recoge, vendimia. Hay que cegar. ¿Qué es cegar? Cegar es ¿qué? Cortar. Y vendimia, recoger. ¿Listo? ¿Ya tiene claro? ¿Qué es cegar? Cortar. Y vendimia, recoger. Tengo los términos claros para que entienda mejor qué es esto. Vuelvo a leerlo. Le dijo el ángel, mete tu hoz aguda y vendimia. ¿Qué es vendimia? Recoge los racimos de la tierra, porque ya las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra. ¿Y qué hizo? Vendimió, es decir, recogió ¿qué? La viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ¿qué? Escuche bien ese término, de la ira de Dios. Escuche lo que recogió. ¿A dónde lo echó? Al lagar de la ira de Dios. ¿Qué es un lagar? Es como un recipiente, un barril o algo como usted quiera llamarlo. Y fue pisada el lagar fuera de la ciudad. Del lagar salió ¿qué? ¿Qué salió? Sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Pastor, ¿qué es eso? Mire lo bueno. Comienza lo bueno. El Señor ya tuvo la última misericordia por toda la humanidad, enviando a un último ángel después del arrebatamiento a predicar. Se reveló en el a su pueblo. Ese que le dio la oportunidad a su pueblo y a los gentiles. Pero como no quisieron hacer caso, ni los mismos judíos hebreos, porque no creyeron a la revelación del Cordero en el monte de Sión, entonces dice otro ángel, toma la hoz y vendimia. Vendimia. Primero cegar, cortar, y ahora vendimia, recoge. Pero ¿para dónde va a echar esos fruticos? Se van y échelos al lagar. A ver, vamos a volver al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo se hacía el vino? El vino se echaba en un lagar,
tomaba, se cogían los racimos de uvas, se colocaban, haga de cuenta, como una zaranda, sí, por decirlo así. ¿Sabe qué es una zaranda? Listo. Se quitaban los zapaticos, escuche bien, los que son asquientos. Entonces cogían, no se habían bañado 30 días antes, no, mentira, no sé. Entonces resulta que ponían los uvitos ahí abajo del lagar, un recipiente, barril, como le quiera llamar, una recipiente, llamémoslo. Entonces iban cantando, pa, pa. Y el jugo de la vid salía. Y ahí quedaba en ese tanque hasta que se fermentaba y salía el vino. Así era la cuestión. Entonces, el mejor vino chileno, vino europeo, Le François, hermana, el vino Le François, Felipe. Entonces, el mejor vino era ese, el pisadito. O sea que cuando quiera vino, pida el pisadito. Dice que lo pisa el pastor sin 30 días, ahí bien sudado. Hermano, entonces, cuando la vendimia, cuando recogieron, echaron ahí. Pero fíjese que el contexto de Apocalipsis 14 no dice, y salió el mejor fruto de la uva, dice, ¿era qué? ¿Cree? Porque era el lagar de la ira. Ay, Señor. ¿Y sabe por qué y para quién es esa sangre que correrá? Para el pueblo de Dios. La semana 70. Dolor y sufrimiento. O sea que para el pueblo de Israel, después del arrebatamiento, viene la vendimia, viene la siega, viene el lagar de la ira de Dios. Ira de Dios. Sangre correrá por toda Jerusalén. Sangre correrá por todos los países donde haya judíos, hebreos. Volverá a peores días que fueron Hitler, Mussolini. Serán los peores días de la historia del pueblo de Israel, porque una vez más volvieron a rechazar al Mesías Jesús. El Señor los pisoteará con la ira, furor, en la ira del lagar de Dios. Dios es bueno, pastor. ¿Por qué usted me dice esto? La palabra de Dios dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hermanos, los juicios de Dios serán terribles. Quiero decirle que Dios no es juego de nadie. ¿Dios no es qué? Dios es Dios poderoso. Tengo muchas cosas aquí más que yo no quiero alargarme porque sé que esta iglesia es entendida. Tengo más versículos. Usted lo entiende, lea a los profetas, a Zacarías, a Isaías, a Daniel. Lea lo de la semana 70, lea la palabra, mejor dicho. Porque el cielo y la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gloria y gracias a Dios. ¿Sabe que Dios a lo largo de la historia se ha caracterizado por tener misericordia? Rahén en el hebreo, misericordia. En la misericordia suya, el capítulo 14 de Apocalipsis, en su infinita misericordia, se revela en el monte de Sión, donde Él va a gobernar después. Porque cuando venga por segunda vez, como también lo dijo Zacarías, y el monte de los olivos se parta en dos, en la segunda venida, Él volverá a regir con poder y vara de hierro desde Jerusalén, desde el monte. Pero la misericordia de Dios es tan grande que antes de manifestarse literalmente en cuerpo, cuando venga de las nubes con sus ángeles en caballo blanco, antes de poner un pie sobre el monte de los olivos, Él en su misericordia revela su nombre como el Cordero inmolado en el monte de Sión a los 144,000 para decirles: ustedes no pecaron en vano. Se le revela las primicias de los judíos. Se le revela al Señor en su misericordia. Se le revela a los arpistas hebreos judíos, a los que algún día cantaron el cántico de Moisés. Se vuelve a repetir la historia.
El cántico de Moisés vuelve a sonar miles de años después. Ellos cantarán con gozo y saldrán a predicar, no ahora al Dios eterno, sino al Mesías, a Yeshua, el que se manifestó en carne. Los judíos hebreos saldrán con poder a predicar después del arrebatamiento. 144,000 judíos hebreos de las 12 tribus, arpistas de las tribus de Israel y las primicias del Señor. Pero en su infinita misericordia Dios no solamente se revela como el Cordero a su pueblo, sino en su infinita misericordia envía un ángel que tal vez tuvo el deseo toda la vida de salir a la tierra, de llegar a predicar. Pero Dios había dicho no. El privilegio de predicar la palabra de Dios es solo para mis hijos en la tierra. Solo para mis hijos, los humanos, los de carne y hueso. Ellos predicarán, como dice allá esa parábola del rico y Lázaro, que le dijo: Señor, déjame ir. El Señor dijo: no vas a ir, porque en la tierra tienen a Moisés y a los profetas. Tienen la palabra de Dios, tienen siervos de Dios. A los ángeles, por todo el tiempo de la gracia, en miles de años, les dijo: no van a ir ustedes, ángeles. No van a ir, porque ese privilegio es para mis hijos que predicarán. Mi hijo Luis Melo tiene el privilegio de predicar este evangelio. Yo me siento honrado porque soy privilegiado de predicar el evangelio antes de que Él venga. Ese privilegio lo tenemos solamente los que Dios ama y escogió. Pero hermano, usted también, hermana de esta iglesia Fuente de Amor, los que me escuchan por internet, usted también, hermana, es privilegiado. Usted es, aunque fuiste hecho inferior a los ángeles, Dios te dio el privilegio de predicar. Pero Dios es tan bueno que una vez arrebatada la iglesia dice: mi misericordia no se acaba. Se acabó la gracia. Se acabó la gracia. Pero vaya, ángel, ve y predícales a todas las lenguas, naciones y pueblos. Y diles que si se arrepienten verán mi gloria, estarán conmigo, aunque sea torturados y martirizados, van a llegar. Aún martirizados estarán conmigo allá. Pero diles, predícales. Entonces el Señor dice: mandó un segundo ángel. Y el segundo ángel era para decir: muchachos, todavía hay oportunidad, porque Babilonia va a ser destruida. El sistema político, social, el de género va a acabar. Dios lo va a destruir. Anímense, anímense. Babilonia va a ser destruida. Y aún así tal vez no creyeron, pero muchos creerán. Pero envía un tercer ángel, ya no para predicar más. Ese tercer ángel que envía en el capítulo 14 es para decirle el final que van a tener. El final, escuche bien. Dice que el final que van a tener esos hombres, el final que van a tener esas mujeres que no quisieron escuchar el mensaje de la palabra de Dios. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de la ira de Dios. Entonces todos los que se dejen marcar serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos de los siglos. Y no van a tener reposo nunca, nunca, ni de día ni de noche. Jamás tendrán reposo los que adoran a la bestia y a su imagen. Y ninguno de los que reciban la marca de la bestia jamás recibirán paz, porque tormento será. Termina diciendo la escritura: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Entonces oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren por el Señor. ¿Sabe de quién hablaba? De los mártires que iban a salir de la tribulación.
Ese dijo, bienaventurados los que de ahora en adelante. ¿Cuál de adelante? Después de haber predicado este último evangelio, bienaventurado el que ha creído en esta tribulación, porque de aquí en adelante va a morir. Va a morir. Aquí no dijo que iba a pasar bueno, porque de aquí en adelante será bienaventurado, porque van a morir por el Señor. Dice el Espíritu, pero ellos descansarán de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Iglesia, ha llegado la vendimia. Hay vendimia en este momento. Hay que recoger almas, porque todavía estamos en la gracia. Después habrá otra vendimia que no la vamos a hacer nosotros los seres humanos, los cristianos de carne y hueso. La otra vendimia del arrebatamiento, de la tribulación, va a ser los ángeles los que van a recoger. Escuche bien, esta vendimia de la gracia la hacemos nosotros, pero la vendimia de la tribulación la van a hacer los ángeles. Y unos irán al lagar donde serán pisoteados con la ira de Dios, y no va a salir el fruto de la vid, sino sangre correrá por todo el mundo. Eso es palabra de Dios, iglesia. La palabra de Dios es dura. A mí no me gusta esa iglesia, dicen algunos, porque no me hablan de prosperidad, no me hablan de otras cosas. Quiero hablarle lo que la Biblia me dice, iglesia. Perdóneme que no le hable lo que usted quiere escuchar, pero yo tengo que hablar porque a mí Dios me puso para predicar el evangelio. Yo no soy motivador. Si hubiera sido motivador, estaría dando charlas, conferencias de motivación personal, de cómo ser, cómo crecer, cómo hacer. A mí Dios no me puso para eso. Me puso como los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías. A mí me puso para predicar como Juan. Si no le gusta este evangelio, iglesia, perdóname, pero discúlpeme, porque la gracia se está acabando y yo tengo que darle cuentas a Dios del evangelio que predique. Tómelo o déjelo, pero escúchelo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la misericordia que hasta el momento has tenido, Dios. Gracias, Cordero de Dios, el Cordero del monte de Sión, Jesús el Cordero. Gracias. Gracias, Cordero de Dios, León de la tribu de Judá. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por llamarme a predicar este evangelio. Gracias, porque soy honrado, porque es el mayor privilegio que tiene un ser humano en la tierra, porque ni los ángeles hasta el día de hoy tienen este privilegio que yo tengo, ni que mis hermanos tienen de predicar en la calle. Los ángeles quisieran, pero no pueden, hasta la orden de Dios. ¡Qué privilegio! Sírvase y siéntase privilegiado, iglesia Fuente de Amor, porque hemos sido llamados para la vendimia. Hemos sido llamados para el último tiempo. ¿Sabe qué? Yo he sido llamado como pastor, no antes. Dios me llamó cuando tenía que llamarme para estos tiempos. No me llamó mucho tiempo antes. Me llamó para el día y la hora que tenía que ser, para los últimos tiempos, para el tiempo del final de la gracia y el acercamiento del arrebatamiento, y para la futura semana 70 de Israel, juicio de Dios para su pueblo. Perdónanos, Señor. Si usted es de los que no le gusta cegar, predicar la palabra, ir, sembrar la palabra, si a usted no le gusta sembrar, déjeme decirle que es el mejor privilegio que tenemos. Comience a hacerlo, siempre, porque el tiempo se agota. Quiero decirle que usted y yo estamos llamados para ser salvos. Quiero decirle que es hora de no retroceder. Es hora de no volver atrás. Es hora de seguir adelante, porque el tiempo se acerca. El tiempo está muy cercano, iglesia. Dios lo bendiga.